capítulo 7, versículo 21. Tiene por título, son 3 versículos, y tiene por título, Nunca os conocí. Amén. Creo que muchos conocen este versículo, estos 3 versículos. Pero hermanos, hay algo muy profundo en estos 3 versículos, lo cual hace referencia a la iglesia y no hace referencia a la gente que está en el mundo, sino a nosotros. Amén. Lo leemos y oramos para dar inicio. Dice, nunca os conocí. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Padre, te damos gracias en esta hora, Dios bendito, Santo de Israel, justo y soberano Dios. Alabamos y glorificamos tu santo nombre, bendito Dios, en esta mañana, Dios mío, y te damos gracias por lo que nos has permitido hacerlo con libertad, bendito Rey. Gracias porque un día nos libertaste de la maldición del pecado, nos traíste a vida nueva, a luz. Te damos gracias, Dios. Te pedimos en esta mañana, Dios mío, que a través de tu palabra, Dios mío, nos reveles lo que tienes para nosotros, bendito Padre, que seas tú hablando a cada uno de nosotros conforme a tu voluntad. Te pedimos, Dios mío, que sea desautorizado toda obra del enemigo, toda obra de la carne, toda obra del maligno que quiera venir, nuestro Dios, a distorsionar, nuestro Padre, nuestros pensamientos y nuestra mente. Te pedimos, Dios, que seas hablando en nuestras vidas, Dios mío, y que seas quitando a mí, colocamos de tú, Dios mío, reconozco mi dependencia de ti, bendito Padre, en esta mañana para predicar tu palabra. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Sí, vamos a estudiar estos 3 versículos en el día de hoy, lo cual tiene como título, Nunca os conocí. Estos 3 capítulos revelan algo muy importante para la vida del cristiano, o mejor dicho, algo de qué preocuparnos nos expresa estos 3 versículos. Y usted se preguntará, ¿qué será? A la verdad no necesitamos de mucho discernimiento para entender lo que el Señor nos quiere decir en esta palabra. Está hablando de aquellos de hombres y mujeres que están dentro de la iglesia haciendo muchas cosas. Y aquí podemos ver que son personas que hacen milagros, personas que hacen prodigios, personas que sacan demonios. Amén. Y lo bueno es que muchas veces nosotros volvemos y el Señor vuelve y nos recuerda su palabra. Y el Señor vuelve y nos habla su palabra. ¿Por qué? Porque nosotros somos oidores olvidadizos. Entonces encontramos, mire lo que dice Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Les voy a pedir que por favor me colaboren con los versículos porque son bastantes. Alguien puede leerlo. Y Filipenses capítulo 3, versículo 1. El Señor constantemente nos está recordando su palabra. ¿Por qué? Porque constantemente nosotros estamos cayendo en errores. Constantemente nosotros estamos cayendo en cosas que no son agradables delante de Dios. Amén. Entonces, por cuanto si estudiamos según primera y segunda de Pedro, ahí Pedro está hablando de la iglesia que está exiliada por allá en Babilonia, y el apóstol Pablo a los filipenses, lo cual la carta de Filipenses es una carta muy espiritual donde el Señor, donde el apóstol Pablo a través del Espíritu Santo le habla a un pueblo muy espiritual. ¿Alguien puede leer segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 10? Por lo cual, hermanos, tanto más por lo cual hacer esta
Mira lo que dice. Por lo cual, hermanos, tanto más, procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Está hablando de nosotros, nuestro llamado, nuestra vida espiritual, lo que somos nosotros en los caminos del Señor, y elección, porque haciendo estas cosas no os caeréis jamás. Está hablando de la palabra de Dios, de la voluntad de Dios. Recordemos que en el Antiguo, en Mateo capítulo 7, versículo 21 dice: sino el que hace la voluntad de mi Padre. Aquí el apóstol Pedro le está recordando estas palabras a la iglesia. Vuestra elección, vuestra vocación, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Está hablando de la voluntad de Dios. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada. ¿En dónde? En el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Está hablando de la vida eterna. Cuando nosotros tenemos presente nuestra vocación y la voluntad de Dios en nuestras vidas, jamás desmayaremos, así como dice aquí la palabra de Dios, jamás caeremos. Entonces, cuando jamás caeremos, entonces tenemos asegurada la vida eterna en el reino de nuestro Señor Jesucristo. Pero miren lo que dice más adelante. Por esto, yo no dejaré de recordaros. Por esto, por la vida eterna, por nuestras vidas espirituales, el Señor, por nuestras almas, nunca dejará de recordarnos a nosotros. Así que el Señor, por medio del apóstol Pedro, le estaba recordando a la iglesia que estaba en Babilonia. Amén. Por estas cosas, por la salvación y por la vocación y por la elección que habían hecho, jamás dejaría de recordarles. Entonces, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis. Muy importante, donde hago punto para que tengamos en referencia en nuestra mente. Amén. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo, esto lo tiene él por justo, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertar. Es un despertar, es el recordarnos, es el decirlo, es el hablarnos, hermano, mire esto, aquello, examinar nuestra vida cada día con amonestaciones. Saltamos de ahí al libro de Filipenses, capítulo 3, versículo 1. Filipenses, capítulo 3, versículo 1. Filipenses 3, 1. Amén. Miren lo que dice el apóstol Pablo, dice, como le dije al principio, la carta a los filipenses es una carta muy espiritual por la forma como habla el apóstol Pablo a los filipenses. Es una iglesia, de lo que podemos ver, era una iglesia que no le faltaba nada, que era una iglesia firmemente en el Evangelio. Dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí, ojo, a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. El apóstol Pablo le dice a los filipenses que para él no le es molesto ¿qué? El recordarle las cosas, así como el Señor no le es molesto recordar a nosotros en esta mañana nuestra vocación, nuestro llamado, lo que debemos ser en esta tierra, por cuanto nosotros debemos ser palabra. Amado hermano, vayámonos al libro de Juan capítulo 1 y leemos del 1 al 18. Gloria a Dios. Leeré para ustedes. Dice, tengan presente los versículos, los pasajes, para que no se me pierdan. Amén. En el principio era el verbo. ¿Quién era el verbo? Y el verbo era Dios. Y el verbo era Dios. Y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas.
y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él, está hablando del Señor Jesucristo, en Él está la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamó Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz de nuestro Señor Jesucristo, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, ¿quiénes? Nosotros. A los que creen en su nombre, ¿quiénes? Nosotros. Le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Somos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia, lleno de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él, el Señor Jesucristo, Él le ha dado a conocer. Bien, aquí vemos a nuestro Señor Jesucristo como el Verbo, como la palabra viva, como aquella promesa que el Señor había hecho desde el principio. Si nosotros leemos las Escrituras, nos damos de cuenta que el Señor Jesucristo estaba desde el principio. Cuando Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y ¿qué? Y semejanza, Él estaba ahí. Cuando Dios dio la promesa a Abraham que en él serán benditas todas las familias de la tierra, ¿estaba hablando de quién? Estaba dando una promesa. Las familias de la tierra iban a ser benditas por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Ahí estaba el Señor Jesucristo. En el Nuevo y en el Antiguo Testamento encontramos al Señor Jesucristo de principio a fin. El Apocalipsis nos dice en el capítulo 1, versículo 8, que el Señor Jesucristo es el Alfa y es ¿quién? Alfa y Omega. El Señor estuvo desde el principio, el Señor siempre ha estado y el Señor siempre estará. Amén. Pero ahora bien, sabemos que el Señor Jesucristo fue el primero que se levantó entre los muertos. Estamos hablando de nuestro Salvador, estamos hablando del que vino a dar vida y vida en abundancia. ¿Cuál fue el propósito de nuestro Señor Jesucristo en la tierra? El propósito de nuestro Señor Jesucristo en la tierra fue dar vida y vida en abundancia, la salvación al hombre, para que el hombre viniera a la luz, como lo dice la palabra. El Verbo, que era la palabra, se convirtió carne. La palabra viva fue el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es el testimonio a seguir para nuestras vidas. El Señor Jesucristo fue el primero que se levantó entre los muertos para así ser el primogénito de los que se levantarán. ¿Quiénes son los que se levantarán? Amado hermano, ¿quiénes son los que se levantarán en aquel día de entre los muertos para vida eterna? Todos aquellos que murieron en Cristo Jesús. Pero el primogénito es ¿quién? ¿Quién es el primogénito? Lo dije hace un rato. Nuestro Señor Jesucristo es el primogénito que se levantó de entre los muertos. Nuestro Señor Jesucristo fue el único que cumplió la ley. Amén. El único que cumplió la voluntad de Dios a toda cabalidad. Su Hijo amado. El Antiguo Testamento da testimonio de lo que iba a hacer el Señor Jesucristo aquí en la tierra y de lo que Dios iba a hacer a través de Él. Amén.
Y una de esas referencias la encontramos en Isaías. El profeta Isaías habla mucho, o el Señor habló mucho a través del profeta Isaías de nuestro Señor Jesucristo, del Salvador que vendría a la tierra. Amén. Por allá en Isaías capítulo 9, versículo 6 lo encontramos, y en Isaías capítulo 42 encontramos dos referencias muy grandes de nuestro Señor Jesucristo. Proverbios 8, capítulo 3, del 8 al 34 encontramos referencia de nuestro Señor Jesucristo, de lo que fue Él, de lo que iba a hacer en la tierra. Ahora bien, la Biblia en el Antiguo Testamento decía que iba a ser nacido de una virgen. Amén. Más adelante vamos a saber a qué punto voy o a qué punto tenemos que ir. Le estoy hablando de aquel hombre que se hizo carne, que cumplió la voluntad de Dios. Le estoy hablando de aquel hombre que cumplió la palabra de Dios. Le estoy hablando de la palabra y de la voluntad en esta mañana. En sí, este mensaje tiene como título la importancia del ser palabra. ¿Quiénes son la palabra? ¿Quién fue la palabra viviente? La palabra viviente en esta tierra fue nuestro Señor Jesucristo. Y por cuanto nosotros tenemos que ser palabra, ya vamos a ver a través de la Biblia, a la luz de la palabra, por qué nosotros somos palabra y por qué debemos ser palabra. Amén. El Señor Jesucristo fue la palabra viva del Antiguo Testamento. El Señor Jesucristo fue la palabra viva de lo que el Señor había dado a través de Moisés, lo que nosotros llamamos el Pentateuco, la ley. Amén. Entonces, el Señor Jesucristo, siendo el unigénito, siendo el primogénito de nuestro Dios, que se levantaría de entre los muertos, el Antiguo Testamento dio gran testimonio de lo que iba a hacer el Señor Jesucristo. Vayámonos a Isaías capítulo 42. Amén. Y dice, ¿cómo dice el título? El siervo de Jehová. Leeré para ustedes. He aquí mi siervo, yo le soy. Todos lo tienen. El que lo tenga puede decir amén, porque me gustaría que leamos este capítulo. Dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. A las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo que humeara. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperan su ley. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos, y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Así dice el Señor. El Señor estaba diciendo que iba a establecer un reino, una luz, una esperanza en esta tierra. Estaba hablando de nuestro Señor Jesucristo, y que Él le iba a sostener, y que Él iba a sostener, y que en Él iba a poner ¿en qué? En Él mi espíritu, y Él traerá justicia a las naciones. Estaba hablando de nuestro Señor Jesucristo. Esa es una referencia. Y en Isaías capítulo 9, versículo 6, también encontramos otra referencia de lo que iba a ser el Señor Jesucristo. Capítulo 9, versículo 6 dice, porque un niño no es nacido, hijo no es dado, y el principado, el primero, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre ¿cómo? Alguien que me diga, y se llamará su nombre ¿cómo? Ajá. Ok. Amigable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Este era el que iba a venir a cumplir la ley, nuestro Señor Jesucristo. Nuestro mayor ejemplo a seguir es nuestro Señor Jesucristo.
Ahora bien, el Señor Jesucristo se levanta de entre los muertos al tercer día después de ser sepultado para darnos vida y vida en abundancia y así ser el primogénito de entre los muertos. Para el día de la redención nosotros ser levantados por medio de su poder, porque el Señor dijo: no temáis, que yo he vencido. Ya el Señor ha vencido. Nosotros tenemos una promesa, nosotros tenemos algo y en quién confiar y en qué creer, que es la palabra de Dios. El Señor Jesucristo, cumpliendo la palabra de Dios, nos revela y nos atestigua. Claro, si creemos que el Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos. ¿Cuánto creen que el Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos? Amén. Yo creo que el Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos. Entonces, al resucitar el Señor Jesucristo de entre los muertos, claramente nos damos cuenta que el hacer la voluntad de Dios nos lleva a la vida eterna, nos da la resurrección. Claramente nos damos de cuenta que si nosotros hacemos la voluntad de Dios, obtendremos ¿qué? La vida eterna, porque tenemos nosotros el testimonio más grande y más perfecto, la palabra más segura, que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el cual por medio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y la crucifixión de Él en la cruz del Calvario, todos estamos ¿en dónde? En este lugar, y hemos creído para vida eterna. Entonces el Señor Jesucristo fue el primer hombre y el único hombre que en esta tierra como hombre, porque Él estuvo en esta tierra como hombre, cumplió la palabra de Dios a toda cabalidad. Ahora bien, vamos al versículo en el que empezamos. Nunca os conocí, dice el Señor Jesucristo. Nunca os conocí. Palabra muy importante. Está hablando de personas que estuvieron con Él, pero que nunca los conoció. Miren cómo dice el versículo. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Aquí está hablando de personas que dicen Señor, Señor. Una preguntita, amado hermano. Los que están en el mundo se arrodillan y claman y dicen Señor, Señor. ¿Alguien me puede decir? ¿Lo hacen o no lo hacen? Muchos lo hacen, ¿cierto? Está hablando de personas que dicen Señor, Señor. Pero más adelante, en el capítulo 22 y 23, nos está mostrando que no está hablando de personas que están afuera, está hablando de personas que están ¿dónde? Dentro de la iglesia. Ojo, cuando nosotros vemos una persona que tiene un gran ministerio, un gran avivamiento, nosotros decimos, ese varón está ¿qué? Está ungido, está lleno del Espíritu Santo, ese varón o esa varona está firme en los caminos del Señor, ¿cierto? Pero mire lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, dura palabra es esta, ¿quién la qué? ¿Quién la entenderá? Ahora bien, aquí el Señor nos está hablando de personas que sacan demonios, de personas que hacen milagros, de personas que hacen prodigios, de personas que dicen Señor, Señor, al diario. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Está hablando de personas que tienen grandes ministerios, amado hermano. Para ser más exacto, está hablando de lo que estamos aquí dentro de la iglesia, de lo que somos bautizados, de lo que hemos creído en el Evangelio. Es decir, con el Señor, Señor, ni siquiera la oración nos hace salvo. Él quiere decir que no todo aquel que ora es salvo. Estamos hablando de una salvación, por eso le puse como referencia desde el principio a nuestro Señor Jesucristo y de lo que iba a hacer y del testimonio que dieron los profetas en el Antiguo Testamento de lo que Él iba a hacer aquí en la tierra. Y el testimonio más puro y más verdadero y más real de la resurrección de entre los muertos. ¿Por qué? Porque nosotros nos visita el Señor Jesucristo en su venida, nos visita la muerte. Y si nos visita la muerte antes, nosotros tenemos que ser resucitados no para condenación, sino para ¿qué? Para vida eterna. Entonces, ¿por qué le pongo yo como referencia principal al Señor Jesucristo? Porque es el testimonio más verdadero que nosotros podemos tener.
Entonces, vemos en nuestro Señor Jesucristo que Él hizo la voluntad del Señor a toda cabalidad. Vemos aquí a través de estos dos versículos que no importa si usted o yo, o aquellos, o los que andan predicando, los que andan profetizando, los que andan haciendo milagros, hacen tales cosas. Porque nosotros muchas veces nos engañamos y decimos, wow, ese varón tiene unción, ese varón está agarrado de la mano del Señor. Pero resulta y pasa que esta palabra que está aquí viene y nos estrella, como digo yo, nos estrella contra el suelo y quedamos así y decimos, bueno, ¿quién es el que va a ser salvo? Dura palabra es esta, ¿quién la entenderá? Dice la palabra de Dios. ¿Quién podrá entenderla? Entonces, si estos hombres que dicen y nosotros creemos que tienen un gran ministerio no van a ser salvos, y el Señor le dice que nunca nos conoció, ¿quién entonces podrá ser salvo si nosotros estamos en esta iglesia y nunca hemos manifestado tales ministerios y tales cosas que estos hombres han hecho? Es algo en el cual nosotros tenemos que ponernos a pensar, en el cual nosotros tenemos que ponernos a discernir. Y la palabra es, ¿soy yo realmente cristiano o soy yo realmente salvo? ¿O soy salvo porque voy a la iglesia o soy salvo porque yo oro? Vuelvo y les recuerdo, la ocasión no lo hace salvo. Porque este versículo me revela, a mí me revela y me dice que no basta la oración. Lo que te hace a ti salvo delante de Dios, lo que te hace a ti apto para entrar a los reinos de los cielos y presentarte delante de Dios sin vergüenza aquel día, será una comunión con el Padre. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Entonces la comunión que nosotros tengamos con Dios, esa comunión es la que nos va a dar la salvación. Amén. Porque mira lo que dice el apóstol Pablo a los Corintios. Le nombra multitudes de dones, talentos y ministerios a los corintios, pero yo os enseño un camino mejor. ¿De qué camino está hablando? Está hablando del amor. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Amén. Entonces, si nosotros analizamos bien esta palabra, nosotros en sí, la Biblia se ríe todo en una sola palabra de este capítulo 21. ¿La voluntad de quién? ¿Quién me puede decir? La voluntad de Dios. Si nosotros tenemos un ministerio de sanar enfermos, eso no me hace salvo. Eso es una manifestación del poder de Dios. Pero eso no quiere decir que nosotros somos salvos. La Biblia dice que muchos que están en la iglesia predicando y haciendo milagros y haciendo prodigios eran ángeles de luz, pero se convirtieron a las tinieblas, así como aquellos ángeles que fueron corrompidos por Satanás en aquel día en el reino de los cielos que el Señor les expulsó. Hermano, hay multitud de hombres hoy en día y es muy peligroso. Déjenme decirle por qué es muy peligroso. Porque hoy nosotros todos tenemos un teléfono en la mano. Nosotros hoy en día vemos muchos predicadores, y lo digo por mí, no lo digo por ustedes. Vemos muchos predicadores y decimos, wow, qué hombre, wow, qué mujer. Pero si nosotros meditamos firmemente en la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta que eso no nos debe sorprender, sino que nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Creer, la Biblia sabe que está bien, nosotros tenemos la salvación, ¿cierto? Tenemos la salvación, pero tenemos que hacer ciertas cosas para sostener esa salvación. Porque una vez nosotros llegamos a nuestro Señor Jesucristo en el camino que Él nos ha dejado para que nosotros sigamos, somos salvos. Pero hay que sostener, como lo dijo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo lo dijo de una carrera. Es una carrera, hermano, que nosotros estamos corriendo. Y nosotros podemos perder en esta carrera. Muchos no pueden llegar, muchos pueden caer en el camino, muchos pueden llegar. Este es algo que nosotros no podemos ignorar. Y quizá usted dirá, hermano, ya nosotros conocemos esto, por eso necesité la Biblia antes. Para mí no es molesto recordaros estas cosas, dice el apóstol Pablo, y Pedro dice, para mí esto es justo, es recordarlo. Y tengo de qué agarrarme porque el Antiguo Testamento está lleno, hermano, del Señor recordarle una y otra vez al pueblo de Israel una sola ley que había dado a través de Moisés. Amén. Entonces, nosotros, el Señor nos está recordando que nosotros, si morimos en esta tierra,
No será por dones, ni talentos, ni ministerio que nos iremos al reino de los cielos. No todo el que me dice Señor, Señor, está hablando del que ora, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Amén. Vamos al libro de los Romanos, capítulo 2, versículo 13. Romanos 2:13. Y dice, leo para ustedes, porque no son los oidores, ojo, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino, ahí lo puede terminar, sino los hacedores de la ley serán justificados. Amén. Ahora bien, esta palabra aquí nos está recordando que no todo el que oye la palabra de Dios será ¿qué? Justificado para aquel día. Bien, vamos a sustentar este versículo con Santiago capítulo 1, versículo 22. Santiago Santiago 1:22 dice: pero ser hacedores de la palabra. Allá está diciendo que no son los oidores, sino los hacedores. Y aquí una vez más la palabra nos testifica que son los hacedores de la palabra de Dios, como lo fue nuestro Señor Jesucristo. Y dice: pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Ojo lo que dice después de la coma: engañando a vosotros mismos. Vuelvo y repito: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Es más, aquí esta palabra nos está diciendo que aquel que viene a la iglesia, estoy hablando de aquel que viene a la iglesia y oye la palabra, pero no la hace cuando sale de esta iglesia, ¿qué pasa con esa persona? ¿Usted cree que es salvo? ¿Cuántos creen que es salvo? Estamos hablando de la salvación, ¿no, hermano? Y de el realmente soy yo cristiano. En el libro de los Hechos encontramos que nosotros somos la palabra. Hechos capítulo 12, versículo 24. No se muevan donde están, yo leo para ustedes. Amén. Hechos 12, 24. Y dice: pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. ¿De quién está hablando? Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba, dice la palabra de Dios. Esta palabra de la que está hablando aquí el libro de Hechos, de que se multiplicaba, está hablando de la cantidad de creyentes que se iban añadiendo al arrepentimiento. Entonces, el Señor Jesucristo fue palabra, nosotros debemos ser palabra. Si nosotros no somos amor, si nosotros no somos paz, si nosotros no tenemos respeto, no tenemos las características que tenemos que tener para ser cristianos, entonces, aquí en el libro de Hechos, porque en el libro de los Hechos fue la primera vez que se le llamó al hombre y a la mujer cristiano, a los creyentes, a los discípulos se le llamó cristianos. Entonces, por primera vez se le llama al hombre cristiano en el libro de los Hechos.
Amén. Ahora bien, cristiano es aquel. Allá en Corintios dice, porque de manera que si alguno está en Cristo Jesús, no, hermano, porque si yo estoy en Cristo ya yo soy nueva criatura. Sí, claro, eso no es mentira. Todo el que está en Cristo Jesús es nueva criatura, pero el que está haciendo la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, amado hermano, así como la Biblia de antemano testificó de que el Señor Jesucristo iba a cumplir la palabra de Dios a toda cabalidad, nosotros tenemos que cumplir la palabra de Dios a toda cabalidad. Y dice, el capítulo 24, Santiago capítulo 1, 22 y 25, dice, pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañamos a vosotros mismos. Nos engañamos a nosotros mismos cuando hacemos tal cosa. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural. Amén. Porque él se consideraba a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Así somos nosotros, amados hermanos, cuando venimos a la iglesia, nuestro pastor, un predicador o algún hermano que le toque la prédica o una enseñanza en un ayuno. Escuchamos la palabra de Dios, pero no somos hacedores. Y como el Señor no es ventajoso, nos está diciendo que nosotros somos engañadores de quién. Y por eso en aquel día el Señor nos dirá: nunca os qué a todo aquel que hace tales cosas. Aquella persona que hace tales cosas, el Señor le dirá: nunca te conocí. Y tú le dirás: ¿por qué nunca me conociste si yo iba a la iglesia, si yo iba todos los domingos, si yo me hice llamar cristiano, si yo me bauticé? Y déjeme decirle que ni siquiera el bautizo lo hace usted salvo, porque el Señor le dijo a Nicodemo que era el que naciera de nuevo. Por ahí anda algo que dice: no, que si tú no te bautizas en el nombre de Jesús, tú no serás salvo, que si no te bautizas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, tú no serás salvo. Déjeme decirle que millares de personas en el mundo están bautizados y no son salvos. La salvación te la da que la voluntad de Dios, sino que la palabra es una serie de requisitos que nosotros tenemos que cumplir. Amén. Son una serie de requisitos que nosotros tenemos que cumplir para alcanzar la vida eterna. El bautismo es una confirmación de que tú vas a obedecer al Señor, una confirmación visual de que tú vas a seguir el camino del Señor. Amén. Pero eso no me garantiza a mí, ni le garantiza a usted de que usted nació nuevamente. El nacimiento nuevamente se da por medio del testimonio, como la vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo. El testimonio verdadero es nuestro Señor Jesucristo de la resurrección entre los muertos. Porque muchos de los impíos dicen: ajá, pero ¿quién ha ido para decir que hay una vida eterna y ha regresado? Nadie lo ha dicho. Por ahí un video del padre del dinero, el que era padre, el padre del dinero, y dice: gocemos en esta tierra porque es una creencia el que habrá una vida eterna. Ojo con esto, amado hermano. Hay una vida eterna. Hay una resurrección entre los muertos. Amén. Si nosotros venimos a la congregación, venimos a buscar una qué. No venimos a buscar un rato chévere en este lugar o a pasar el rato. Nosotros en la iglesia venimos a buscar un alimento espiritual, lo cual nosotros debemos sostener cada día, que es la vida eterna. Sostenerlo por medio de la oración, sostenerlo por medio del ayuno, sostenerlo por medio de la vigilia, sostenerlo por medio de la lectura de su palabra. Así nosotros sostenemos nuestra vida eterna y aseguramos la vida en el reino de los cielos. Amén. Porque el apóstol Pedro dice: si los justos con dificultad se salvarán. Ojo, hermano, está hablando de los justos, de hombres que cumplen la palabra de Dios a toda cabalidad. De hombres que cumplen la palabra de Dios a toda cabalidad. ¿Dónde quedará el impío?, dice el apóstol Pedro.
¿Estamos nosotros cumpliendo la palabra de Dios a toda cabalidad como la cumplió el Señor Jesucristo para ser resucitado entre los muertos? Eso yo no lo sé, hermano, solamente lo sabe usted y yo sé la mía. Amén. Entonces, miren lo que dice Marcos capítulo 13, capítulo 31. Marcos 13, capítulo 31. Dice: el cielo y la tierra, ¿qué? Pero mis palabras, el cielo y la tierra pasarán. Aquí está la importancia de por qué nosotros debemos ser palabras. ¿Cuántos son palabras en este lugar? 2. Amén. Yo soy palabra. ¿Cuántas son palabras en este lugar, hermano? Confiéselo con su labio que usted es palabra. Nosotros tenemos que ser palabra, porque si no somos la palabra viva como es la... Déjeme decirle, mire, que la palabra de Dios dice que esta palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Entonces, para nosotros ser vivo y eficaz y cortar el poder del enemigo y cortar las acechanzas del diablo, no tenemos que ser palabra, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Por eso muchos de nosotros somos avergonzados delante de los incrédulos que muchas veces saben más la Biblia que nosotros, porque ni siquiera nosotros somos Biblia, ni siquiera nosotros sabemos que está bien, hermano. Yo no digo de que ustedes y que yo tenemos que aprender la Biblia de memoria, eso es mentira. Porque la gente del mundo sabe mucha Biblia. El diablo demostró saber Biblia. Cuando el Señor Jesucristo estaba siendo tentado, el diablo no le vino con otras palabras, el diablo le dijo con las mismas palabras, porque sabe que esta palabra es la que tiene poder, esta palabra es la que es viva y eficaz. Esta palabra es la única que contrarresta el poder del diablo. Amén. Y él le dijo, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de qué. Otra buena razón para nosotros ser palabra, hermanos, si nosotros no somos palabra, nosotros no vamos a resucitar entre los muertos y la muerte nos encuentra. Si nosotros no somos palabra, el Señor Jesucristo no se va a tomar la molestia el día que venga de levantarnos a nosotros si estamos vivos y revestir este cuerpo de humillación para vida eterna, amado hermano. Debemos ser palabra, porque si no somos palabra, no estamos cumpliendo el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo por allá en el libro de los Corintios, como dice uno por acá, a los castizos le sacaron la piedra a los corintios y da testimonio de lo que era él y todo lo que había pasado en el Evangelio, dando testimonio de un verdadero Evangelio, dando testimonio, y dijo: llevo la marca de Cristo en mí. Entonces, amado hermano, aquí está la importancia del por qué nosotros debemos ser palabra. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces yo soy palabra, porque esta palabra es la que permanece. Yo debo ser palabra, ¿por qué? Porque ella es la que va a permanecer en el trono en aquel día, en el juicio delante de Dios. Amén. Entonces, el cielo y la tierra pasarán. Si nosotros nos aferramos a cosas terrenales, ¿qué va a pasar en este día? ¿Qué va a pasar, amado hermano? Alguien me dice, porque estamos interactuando. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Si nos aferramos a las cosas terrenales, ¿qué va a pasar con esas cosas terrenales? Esas cosas van a pasar, amado hermano. Satélite, todo eso va a ser destruido. Cielo y tierra, estoy hablando de los satélites, de la tierra, carro, casa, todo va a ser incinerado, porque va a descender la nueva Jerusalén. ¿Cuántos saben que va a descender una nueva Jerusalén? ¿Y cuántos tienen una casa ahí? Yo tengo una casa. Y solamente me costó el creer. Y me costará oración, ayuno, búsqueda para sostener esta casa. A usted, para sostener una casa aquí en la tierra, le toca pagar luz, agua, catastro, alcaldía, gobernación, todas esas cosas, hermano.
Todo tiene un precio, amado hermano. Todo tiene un precio. La salvación tiene un precio. Déjeme decirle que aquí en la tierra nada es gratis. Y déjeme decirle que para el reino de los cielos tampoco. Porque lo que no era fue hecho de lo que es, fue hecho de lo que no queda. De lo que no se veía. Si aquí hay impuestos, allá hay un precio para entrar, amado hermano. ¿Y cuál es el precio? Es ser palabra. ¿Por qué? Porque todo aquí va a ser incinerado. El Señor Jesucristo cumplió la ley. Y Dios me ha prometido que el que cumpliera la ley alcanzaría la salvación. Amén. Y el Señor Jesucristo nos confirmó esa palabra. Y yo creo, y creo también que ustedes creen, de que la salvación será por medio de esta palabra. Y aquí está la gran razón del por qué debemos ser palabra. Amén. Del por qué debemos ser la voluntad de Dios, amado hermano. Estamos viviendo en tiempos muy peligrosos ahora mismo aquí en la tierra, amado hermano. Ahora bien, nosotros, cuando somos palabra, somos amor. ¿Cuánto lo creen? Cuando nosotros somos palabra, somos amor. Y si somos amor, ¿somos de quién? De nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Dios, de nuestro Salvador. Entonces, amado hermano, ¿cuántos creen que deben ser palabras? Estoy hablando en un sentido espiritual. Debemos ser palabras. Ahora usted me dirá, ¿cómo así, hermano? ¿Cómo debemos ser nosotros palabras? Todo el que anda en el Espíritu anda en la voluntad de Dios. Y todo el que anda en el Espíritu cumple la palabra de Dios. Entonces, amado hermano, vamos a seguir firmes los caminos del Señor, porque solamente la palabra de Dios, como lo dice aquí en el versículo 31, permanecerán. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. ¿Ok? Vamos a orar para despedir esta enseñanza en esta mañana. Padre, te damos gracias en esta hora, Dios bendito. Oh Dios amado, gracias te doy, Padre, porque nos has mostrado a través de tu palabra que no son aquellos que tienen grandes ministerios, sabiendo, Dios mío, de que es el que hace tu voluntad y que será salvo en aquel día, Dios bendito. Ayúdanos a llevar nuestra cruz y a correr esta carrera, como lo dijo el apóstol Pablo, Dios mío, con paciencia, amor, mansedumbre, fe, Dios mío, lo cual, bendito Dios, es tu palabra viva, Dios bendito, para alcanzar la vida eterna, Dios mío, y Dios mío, alcanzar el oportuno socorro, porque mientras que estemos en esta tierra, corremos el riesgo, Dios mío, de perdernos, corremos el riesgo, Padre, de desmayar y de caer en el camino. Mas te pedimos en esta hora, Dios mío, todos unidos en una sola voz, que nos sostengas en tu mano y que tu poder nos sustente y que tu palabra, Dios mío, sea tatuada en nuestros corazones, como lo dice tu palabra, como lo dice en los libros de los Proverbios, Dios mío, átala a tu pecho. Oh Dios bendito, ayúdanos a meditar en ella de noche y de día, como le dijiste, bendito Padre, a Josué, bendito Padre, porque esta palabra nos garantiza la vida eterna, bendito Dios, y no los dones, ni los talentos, ni los ministerios, ni la oración, ni tales cosas, sino una comunión verdadera, pura contigo, Dios bendito, en el nombre de Jesús de Nazaret, intercesor, el único mediador entre tú, bendito Dios, y nosotros, bendito Padre. Muchas gracias en esta mañana, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Amén. Vamos a poner de pie. Te damos gracias. Amado Dios, que hemos venido a la mejor parte, a nuestra escuela dominical, en el cual aprendemos y te adoramos y te glorificamos. Gracias por que nos vamos bendecidos a casa
Y comenzamos una semana más, en cada uno en su actividad, Señor, estudio, trabajo, negocios, etcétera, Dios. Todo lo pongo en tus manos, Señor, y todo lo que vayamos a hacer sea bendecido y respaldado por ti, Señor. Sabemos que tú respaldas en lo que es en tu voluntad, Señor. Perdona nuestros pecados, Señor, y guarda nuestro salir y nuestro entrar, Padre de los cielos. Mis hermanos van a casa, ahí vas tú con ellos. Nosotros nos quedamos en casa, ahí estás tú con nosotros. Padre, nos despedimos de nuestra escuela dominical, de este lugar, mano de tu presencia, porque tu presencia seguirá con nosotros hasta el fin de los tiempos. Gracias por habernos hablado a través de la predicación, Señor. Amén y amén. Pueden saludarse, el amor de Cristo, y por ahí debemos arroz de leche, vamos a pagar el arroz de leche, los que deben arroz de leche.